país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre el pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza. El Archivo General de la Nación lleva a cabo un proceso de recuperación de la memoria histórica a través del programa Fuentes Orales, y uno de los proyectos en los cuales venimos trabajando de manera entusiasta es el que tiene que ver con la dictadura de Trujillo. En ese sentido, el proyecto Voces sobre Víctimas del Régimen es una oportunidad para conocer a través de mucha gente anónima que sufrió de múltiples formas los rigores de ese régimen de oprobio, y que hoy con su testimonio nos ayudan a hacer de la historia oral una herramienta pedagógica importante en este propósito de recuperación de la memoria histórica. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Era la situación, ¿cómo te vamos a decir? ¿Cómo vivía uno el miedo, la pobreza, la miseria que uno padecía, tú sabes? Entonces, todo eso uno lo hablaba, pero lo hablaba discretamente con gente más o menos que uno, tú sabes, le tenía confianza, porque a veces en ese régimen hasta los hijos chivateaban a los padres, tú sabes, porque era una cuestión tan terrible que todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía miedo. Una cosa demasiado rigurosa ese régimen. En mi país, qué tristeza. Candela. Candela. Armando Álvarez le dieron un maltrato allá en la 40. Desde que entró al pasillo era galleta y golpes. Un señor mayor de ambos lados. Y a él y a los otros también le dieron muy maltrato allá, mucha tortura, mucho golpe y corriente eléctrica. Investigando a Armando Álvarez. A Armando sí le dieron galletas, ahora recuerdo. Este viejo, pero con estos muchachitos pretendiendo tumbar gobierno y cosas, pero de ahí en adelante, después nos preguntaron a nosotros, y este señor, no. Entonces nos mandaron a las cárceles de la 40. Ahí duramos 3 días, a pan y agua. Y ahí era un sufrimiento terrible, porque ahí noche y día grito, y maltrato, y tortura, y sufrimiento. Era peor, el oír a otro bando. A nosotros nos dieron 3 pelas y corriente en la silla eléctrica. El alimento que nos daban era como una sopa de desperdicio de animales, de res, una sopa con harina. Harina de maíz, y con el calor, con los cosas así, salían unos vacíos, una cosa, la harina, y el calor de la solitaria. Y eso era lo que nos daban. Y salían unos, que no era pus, era el calor. Y después todo eso juntito. Ahí duramos como un mes con poca alimentación y mala alimentación. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era el ambiente social tan cargado de tanto miedo? De una persona desconfiar de la otra. Le voy a contar esto, pero para que lo olvide. Frente a mi casa vivía un señor que era senador. Estaba casado con una señora que había sido compañera de escuela de mi madre. Y me dice ella, fulana, mengana, salíamos todos de la escuela y nos repartíamos. El señor le negó el saludo a mi madre. Mire el miedo donde llegaba. Cuando a mí me cogieron preso, yo vivía en la calle Santiago en Gascue,
los vecinos se sentaron de espalda. Me estaban buscando por todas las calles de la ciudad con retratos. Pero yo había salido con unos amigos. Yo vivía en la calle Santiago, 37, entre Cervantes y José Joaquín Pérez. Y cuando yo llegué. Y el que me fue a buscar fue eso de la Rosa, esa gente que mataron la Mirabal. Y cuando yo no sabía la existencia de la 40. Aquí llevamos el paquete. Cuando el paquete llegó fue a patadas limpias. Recuerdo que un día me sacaron a interrogar y me dieron una pescozada tan grande que yo iba directamente al filo de un escritorio. Y uno que estaba ahí me dio una patada que me zumbó por allá. Y dijo uno que estaba ahí, no, todavía no tenemos orden de matarlo. La comida en solitaria era una sopa. El coronel compraba una cabeza de vaca en La Victoria. La machacaban y la tiraban a hervir. Eso era lo que daban. Entonces uno se encontraba con ojos, con dientes, con pedazos, con pelo, con... Miren, yo recuerdo, el encuentro más emocionante que yo vi fue la mamá de un fotógrafo que se llama Apeco en Santiago. Era Apeco. Esa señora estaba muy mal de salud. Y cuando esa señora entró, un silencio de reverencia a eso. El encuentro del hijo con la... A mí no se me olvida eso. Había una situación que tú no sabías de dónde te venía la corriente, porque era el capitán del billar que manejaba un interruptor en un escritorio por debajo. Entonces él estaba hablando contigo y movía el interruptor y lo hacía en forma, como yo te diría, abrupta. O sea que tú no tenías control. Tú no sabías cuando él estaba hablando contigo y te metió un corrientazo en la silla eléctrica. Ese sí estaba. Y ahí mismo, compadre. Imagínense ustedes. Cuando yo recorrí ese pasillo, yo debía cuando menos tener tres costillas rotas. Ahí se fue escritorio abajo, mudaron de sitio, maquinillas volaron. Yo era una bola de basquetbol. Eran como 15 o 20 hombres. Y solamente no me daban si no tenían espacio donde meter chucho. Un día que estoy ahí, esto es harina por la mañana, un agua de harina, a veces con ala y cabeza de cucaracha. Al mediodía tenía una zarcita y un chin de sal, pero la noche era igual que de la mañana. Sin nada de sal, sin nada, un agua. Eso había que tomárselo caliente. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como una... El señor gobernador, que se llamaba entonces Mario Abreu Penso, mandó un sicario a mi casa diciéndome que no me atreviera a hablar en el mitin porque me iban a quitar la ropa. Y yo, claro, de fresca, porque no se puede decir otra cosa, le dije, pues no se preocupe, porque el pueblo dominicano verá hablar una mujer desnuda. Entonces de ahí me sacaron un día, a piecito, camine que vamos para el Palacio de Justicia, un palacio, no sé si sea de justicia. Me llevaron caminando muy a pie por todas las calles de La Vega, para que a mí me diera vergüenza. Y recuerdo que me dijo, ¿es por aquí? ¿Por en medio de la calle? Le dije, no, yo no camino por en medio de la calle. No, ¿por qué? Y me quedé ahí arriba. Yo dije que me empujen, pero yo me quedé en la acera. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías. La situación en la época de Trujillo era que si a ti te ofrecían un cargo, tú no podías rechazarlo, porque si tú lo rechazabas, ya tú estabas señalado como enemigo del régimen. Decirle que no a Trujillo era decir yo soy enemigo del régimen. Entonces ya te cortaban todo. Por ejemplo, a mi suegro, que había sido presidente del Senado cuando vino la invasión del 14 de junio,
le mataron un hijo que vino en la expedición. Y él renuncia a su cargo en ese momento. Y Trujillo vuelve a insistir para que él se quede. Y él le escribió una carta donde él le decía que un régimen que le había matado a su hijo, que había matado tanta juventud valiosa de este país, no se merecía que él le sirviera. Y ella trabajaba en el Estado, vamos a decir, porque ella trabajó en el Banco Central como secretaria, como simple secretaria. Y a ella la cancelaron cuando yo entré a Juventud Democrática. La cancelaron, y a mi papá, que fue un hombre que nunca se metió en nada, que fue un empleado de comercio en Santiago, que era un hombre de una honestidad a toda prueba, ese señor lo apresaron y lo metieron en la Torre del Homenaje en una solitaria. Desconectado completamente, yo no podía ni llevarle comida, ni mucho menos verlo. Y fue una represalia porque yo estaba participando en política, como opositor al régimen. Y papito, nos casamos en el 50, y a él lo apresan en el 59. Y lo matan en el 61. O sea que juntos tuvimos nada más que 9 años. Señor gobierno, a las ideas nunca pretenda meterlas presas en esos... La Victoria la pasé mal, pero fue otra clase de tortura. Por ejemplo, a nosotros se nos dañó toda la vista, a todos, porque estábamos en cueros, todos juntos, hacinados. No teníamos agua potable y a todos se nos dañó la vista, se nos infectó, se me infectaron los ojos. Porque uno ponía la mano, se le picaba y ahí quedaba uno infectado. Pero a todito, pero éramos muchos, porque esos eran para 4 personas, las celdas de la solitaria de la Victoria. La de la 40 era para 1, pero llegamos nos metieron hasta 7 y 8, que teníamos que hacer turnos para bajarnos. Y así mismo nos sucedió en la Victoria. Yo tuve cerca de 45 días sin poderme lavar la boca con esas cosas, sin bañarme. Tanto es así que los carceleros, cuando iban, que abrían la puerta, era con un pañuelo, todo. Pero nosotros ya estábamos acostumbrados al ambiente y no lo notábamos. Pero debíamos al cochino. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Esa joven hablándole de que su papá la había vendido a Petán. Y esa joven sufrió muchísimo, muchísimo, contándole a mi prima, porque entonces él la trajo aquí a la capital y engañada, diciéndole que la llevaba a una visita y la llevó a una casa, y ahí le dijo, espérame que yo vengo ahora, y cuando quedó sola, quien salió fue Petán. Cuando ella lo vio, dice que se quiso morir, que se quiso estrellar por la ventana, pero estaba trancada. Y era una joven preciosa, pero ese papá parece que era algún servil
que era de los principales de allá también. Yo recuerdo que estaba en la escuela y cuando Petán llegaba a la escuela a visitarla, se sabía seguido porque le daban un toque a la campana y le gustaba ir a la hora de recreo porque como estuviéramos, teníamos que quedarnos. Si estábamos tirando la pelota, ahí se quedaba uno y si la iba a correr, ahí estaba. En ese momento se hacía un silencio único y una paralización en ese recreo, que hasta nos gustaba ver cómo nomás nos mirábamos viendo cómo uno quedó con un pie caminando, el otro que quedó arrodillado, otro que cogió de la pelota, y así sucesivamente, hasta que volviera a sonar la campana. Entonces volvíamos a movilizarnos, porque era una dictadura por donde quiera que esa gente iban. Se oía cuando él entraba a la dirección, con su bota, ¡pram, pram, pram, pram! Y todo en silencio. En esa misma acera, la Luz Perón no solo tenía a Gloria Núñez, más para adelante tenía una llamada Dislenia. Después, más para adelante, en la misma acera, trajo otra de un campo por allá, una familia, su mamá con las hijas, y una de ellas, llamada Chachita, era de él. Y así, pero al cruzar la Padre Villini, en la misma acera, tenía otra, ahí mismito toda cerca. Y en la misma acera, esa se llamaba Negra, yo no sé si era Negra Jiménez, era de la familia más importante de Bonao, Negra. Y en casa de Negra tenía otra muchacha que busco el nombre y no recuerdo. Esa era hermosa familia de los Paulinos y Jiménez, y esa se envenenó, una muchacha preciosa. Yo recuerdo que siempre nos cuentan que yo la conocí, esa se envenenó, no sé por qué, sería porque la tenía en casa de otra mujer de él, porque al lado de la señora vivía el síndico, David Vargas, al lado de él vivía el síndico, quien tuvo que envenenarse. Yo no sé, le fueron y le contaron una cosa a Petán y Petán le llamó la atención y él se envenenó, se murió. Dice, hola, profesora, ¿sabe de dónde yo vengo? Digo yo, bueno, si usted no me dice, no puedo decirle. De donde Petán, que me manda a buscar para preguntarme que si es verdad que usted no es socia del country. Digo yo, bueno, pues verdad, yo no soy socia del country. Había que todo empleado tenía que ser socio. Y si no lo votaba, al poco, si no es porque yo me portaba bien en mis cosas, me iban a votar también por calumnia ahora. Porque yo me quise poner los pantalones, que hasta tengo fotografías de esos pantalones ahí. Petán me mandó a buscar un día. Hoy, ahora veo. Petán me mandó a buscar un día aquí, tenía oficina. Y estoy muy asustado conmigo. Y cuando me dice, digo yo, había más gente esperando. Y dije, adelante, que pase. Y cuando yo, ¿qué desea? No, yo quiero que usted me diga lo de Aniana Vargas, tu hermana. Digo, Aniana, que lo único que ha hecho es trabajar mucho. Yo no sé de Aniana. Aniana tendría yo no sé. No me pudo sacar nada. Y estoy muy asustado. Yo dije, ¿aquí qué pasó? Digo, nada, que yo iba a ver. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir para que yo no estoy de Aniana. Aniana se fue para donde yo y trabaja. Yo la quería matar. Porque Aniana era una antitrujillista, ¿te acuerdas? Sí. Aniana murió luchando. Y eso a las muchachas que le gustaban cuando pasaba por aquí no le gustaban esconderse. Porque si le gustaba se la llevaba. Nadie lo podía meter preso. Un batón ballet. Tenía que ser nada más de niñas, de muchachas. Y él a veces asistía. Y cuando las personas veían que él miraba a una de las muchachas, ya le decían al papá, huye con ella porque te la van a quitar. A él le llamaban el guaraguao. Y mi papá cuenta que cuando lo mataron en Mao, Trujillo hizo una fiesta en el Club del Pueblo. Mi papá estaba escondido, se escondió en casa de una familia
muy conocida de Mao, pero muy amiga de Trujillo, y pensó que allí no lo iban a buscar. Entonces, cuando Trujillo hizo la fiesta, mi mamá fue, con un traje negro, muy elegante, y él inmediatamente se dirigió a la mesa de mi mamá y le dijo: señora, ¿usted tiene luto? Entonces mi mamá le dijo: sí, tengo luto. Entonces usted no puede bailar porque yo quiero bailar con usted. Y mi mamá le dijo: sí, cómo no, yo voy a bailar con usted. Entonces se paró a bailar con él y le dijo: ¿y su marido dónde está? Porque sé que tenía sus relaciones con Desiderio. Entonces mi mamá le dijo: sí, pero él no se encuentra en el pueblo. Y él bailó con ella, se sentó, pero mi mamá realmente estaba muerta de miedo. Luis Luna Bisonó, que decía que cuando iba gente a mi casa, cuando iba a ir visita a alguien que uno no conociera, se ponía inmediatamente un cuadrito en bronce que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Desde que se iban, no con todo el mundo, lógicamente, pues sabíamos que había gente que podía estar en acecho. Y entonces mi papá decía: en esta casa el jefe Luis Luna, no es Trujillo. Pero a ustedes que les quede claro, en esta casa del jefe Luis Luna. Pero a veces había que poner el letrerito ese que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Por ahí por la bomba llegaba eso, y por ahí llegaba por ahí por una cosa que le dicen Matas Redondas para ir para Camino de la Victoria. Y toda esa tierra de país, la bomba y toda esa tierra era de nosotros. Y don Trujillo la cogió para sembrar caña. Eran a los dolidos de la tierra, le quitaron una parte y antes de Trujillo morir. Y ellos están una parte están la mayoría están vivos ahí en el Mamey ahí de Villamella, le llaman Marrita. Hay una parte de ellos que eran herederos, o sea, herederos dueños. Pero don Trujillo con el poder fueron desalojando y quitando una parte del terreno. Bueno, la tenía de finca, de ganadería, de caballería, de caballos. Allí hay 2 escuadrones de caballos, 3 de bestia para cría. Que yo llegué a tener esos escuadrones, pero fue después que mataron a Trujillo. Con eso, del 41 en adelante, Trujillo ocupó casi toda la tierra de la zona alrededor del distrito. Usted iba a Guerra, Trujillo tenía tierra. Usted iba a Los Llanos, Trujillo tenía tierra. Casa y amantes. Iba para Villamella, tenía Radamés, tenía Negro, tenía Larguito, que era un general de los más crueles que tenía Trujillo. Trujillo él mismo no tenía. Pero la finca, que era de Marino Cáceres, que hoy se llama Aras Nacionales, fue Aras Radamés. Francisco Rodríguez era un hombre muy acaudalado, tenía grandes propiedades, grandes fincas, y cuando Trujillo decide sacarlo del país, o no sé si fue iniciativa de él, Trujillo creo que fue que lo decidió sacarlo del país, pues entonces le confiscaron todos los animales, las vacas, las propiedades. Una confiscación masiva de las propiedades. Mi nombre es Berto Morel Figueroa. Yo soy nieto de la propietaria Juana Sinforosa Figueroa, quienes en el gobierno de Trujillo le solicitaron para que le vendiera la propiedad. Ella no quería venderlo porque no tenía para dónde irse. Pero a través del tiempo, la vieja mía se me murió, yo como niño y los otros hermanos míos no éramos inteligentes, tuvimos que salir de la propiedad. Trujillo lo cogió eso ahí, seguido de que la mamá de la abuela de nosotros se nos murió y nosotros nos fuimos. Ya que nosotros fuimos creciendo, comenzamos ahí reclamando al paso, no nos lo cedieron, nunca nos lo pudieron ceder, no lo pudimos lograr. Pero en ese tiempo yo fui empleado de Trujillo, yo trabajé
por lo menos con la edad de que yo tenía 9 años fui cobrando 9 años fui cobrando 25 centavos, echando días en las fincas de Trujillo. La abuela mía tenía como unas 163 tareas de tierra en ese entonces. Hay parte de esa tierra también, esa era parte de mi abuelo varón, que eso lo adquirió él por un trabajo que le hizo a un agrimensor en ese mismo gobierno de Trujillo y le dio unas 16 o 18 tareas de tierra a mi papá. Y también se perdieron a donde está la propia fortaleza por ahí. Ni estudiantes, ni